Buenas tardes con todos y bienvenidos a la charla Capitán Tsubasa o Supercampeones, a cargo de Marlon Fernández, administrador del grupo Athena Noceitos o ANS. ANS es el fan club líder en divulgación del manga y anime de Saint Seiya, o mayormente conocidos como Caballeros de Zodiaco. Asimismo, realizan actividades sobre Power Rangers y Dragon Ball. La temática sobre la que versan sus actividades son mitología, curiosidades y películas. Adelante, Marlon. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Marlon Fernández en esta oportunidad. Bienvenidos sean a la cuarta charla del ciclo de charlas con ANS, de anime y tokusatsu. En esta oportunidad vamos a hablar de los supercampeones. No obstante, antes agradecer al Centro Cultural Peruano Japonés y al grupo ANS al cual pertenezco por esta oportunidad. Así que ni más ni más, vamos a comenzar con esta charla. Asimismo, como estamos hablando de los supercampeones, vamos a comenzar de ver la parte del manga, también el anime, algunas curiosidades o informaciones relevantes que vamos a ver paso a paso de este genial anime. Al último o al finalizar esta charla también vamos a ver los mensajes o curiosidades que ustedes tengan, ¿no? En ese momento. Así que vamos a continuar. Como bien sabemos, el mangaka Yoichi Takahashi fue el creador de esta gran y magnífica obra, que grandes y niños alabaron y quisieron mucho, y dieron incluso auges a otros en caso de animes, y también a desarrollar a nosotros como personas, dado que Supercampeones da muchos valores. Asimismo, la inspiración que todos sabemos o decimos es esto del mangaka, es que puede ser que haya visto a Argentina en 1978 y así dar paso a crear este mundo que tenemos de supercampeones, ver y vivir el fútbol de una manera simple, sencilla y que más de uno recuerda. También los primeros vistazos que vemos, o la primera vista fue en la publicación en la revista Shonen Jump desde 1981 a 1988, dando 37 volúmenes en total, y como vemos en las imágenes, también ahí vemos una imagen de la primera portada y la parte de Yoichi Takahashi, muy grande y muy vistoso con estos colores. Damos pase también a lo que es Tsubasa Sora, que es el caso del protagonista principal de esta historia y que vemos su parte desde niño hasta la adolescencia, viendo como la serie clásica, que es lo que vamos a ver ahorita. Asimismo, porque vemos algunos aspectos en los trazos, en las ilustraciones y demás, de que parecen iguales a los personajes, porque existía algo de homogeneidad que se parecía muchos a otros personajes. Si alguno ya conoce este manga o este anime, vemos muy parecidos a unos personajes como Tom Misaki, Armand Callahan o en caso también Andy Johnson, y eran muy parecidos. En caso era algo homogéneo y algo típico en ese tipo de trazo en esa época. También, como estamos viendo los trazos únicos en la época, vemos también la parte del mangaka dibujada de una manera un poco exagerada, un poco, como se podría decir, mal en aspecto gráfico o demás. Pero para nosotros en ese tiempo era un lujo. Acuérdense que en ese tiempo era dibujar a mano, tener trazos sencillos, simples, pero con llamar bastante la atención. Lo que es bueno que el mangaka, aunque sea una zona reducida o un aspecto muy ejemplo reducido, captaba lo que él quería. Y también, fuera de eso, los trazos únicos eran también valorados en ese tiempo. Si se dan cuenta, en la parte izquierda, la parte de uno de los personajes, vemos una parte exagerada, de acuerdo de la parte comenzando desde las piernas hasta llegar a la cabeza, que es una parte diminuta. Así también en la parte derecha vemos también esos efectos, pero dejamos eso en claro de que es un lujo ver ese tipo de trazos. Asimismo, no dejó de ser una obra maestra, Supercampeones, y dan inicio a este tipo de genial anime, o también verlo de nosotros como un niño, viendo desde su crecimiento a su desarrollo. Y para uno más de uno es un lujo. Las otros mangas publicados desde 1994 hasta la actualidad, podemos ver en caso desde 1994 hasta la actualidad, como voy a explicar, desde 1994 a 1997, Captain Tsubasa War You, contando con 18 volúmenes. Asimismo, también en Captain Tsubasa, desde 2001 a 2004, Captain Tsubasa Round 2, 2022, contando con 15 volúmenes.
Asimismo, también en el 2015 y 2008, también Cactus Tsubasa Golden 23, contando con 12 volúmenes. También contando un poco la historia, si se dan cuenta, cada adaptación cuenta un poco más de la profundidad de Oliver Atom y, fuera de ello, su desarrollo personal. También llegando de 2009, Cactus Tsubasa Keigan Gekito Ken Incalcio, contando con 2 volúmenes. ¿Sí? Asimismo, también Cactus Tsubasa, desde 2013 hasta la actualidad, Cactus Tsubasa Kaigai Gekito Ken en la liga, llevando solamente 17 volúmenes y todavía en publicación. También llegamos a conocer cómo lo conocían nosotros en otros países, porque lo conocíamos de diferente manera. ¿Cómo lo conocíamos? Llegando a Supercampeones, ¿sí? O Cactus Tsubasa en japonés, Supercampeones en la parte de Oliver y Benji en Europa, especialmente en España. ¿Por qué les repito algo así? Casi en la parte de Europa, más era transmitido por esta parte española y le nombraron campeones Oliver y Benji. Asimismo, nosotros llegando a Latinoamérica, también con otro cambio, pero es el que más conocemos nosotros si queremos, como los supercampeones en Latinoamérica. Asimismo, también hubo adaptaciones y fueron 4 reconociendo nosotros nuestra, bueno, más emblemática, para mí la más querida, Cactus Tsubasa desde 1983 a 1988 y producida por Tsuchida Production y televisada por TV Tokyo, contando con 128 episodios que hasta ahorita para mí es lo mucho, 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 mucho bueno. Vale cada episodio verlo. En caso también seguimos con Cactus Tsubasa J desde 1994 y producido por el estudio Comic y televisado por TV Tokyo y contando con 45 episodios, dando un poquito más de la información de en caso Tsubasa. Cactus Tsubasa también Run 2 2022, transmitido en el 2001, producido por el estudio Madhouse y televisado por TV Tokyo, contando con 52 episodios. Y llegamos al último, que es Cactus Tsubasa 2018, con estudio David Production y televisado por TV Tokyo, y contando con 52 episodios, que cuenta más a fiel lo que es el manga. Si es que tienen la oportunidad de verlo cada uno, no se van a arrepentir de verlo. Es muy buena adaptación y es bastante valorado. Asimismo, vemos también la evolución al pasar de tiempo desde 1983 a 1994 y 2002 y 2018, dando a reducir también su calidad de su imagen. ¿Sí? Viéndolo, la evolución, el tipo de textura, en las imágenes o algo más, mucho más, como se dice, evolucionado y todo ello, pero es un lujo verlo, ¿no? Aunque la serie clásica algunos prefieren y otras modernas, ¿no? Pero sí, vale la pena. Yo se lo recomiendo ver todas las adaptaciones porque va a tener mucha mejor información. Asimismo, damos comienzo a la leyenda de Cactus Tsubasa con el emblemático opening que vimos todos, ¿no? En el comienzo. Y así comenzamos la leyenda. Comenzando con Oliver Atom en caso, y su nombre japonés, Cactus Tsubasa Osora, disculpen, y en la parte de Latinoamérica, Oliver Atom, que era de la escuela primaria Nakatsu. Y como nosotros lo conocemos como el Newbie, a nosotros preferible. Dando también a conocer a Genso Wakabayashi, o también conocido como Benji Price. Para mí uno de los mejores personajes hasta ahorita, y creo que fue una de las inspiraciones más grandes para mí, ya que a mí me gusta jugar, no sé si de portero, creo que por él. Representaba la escuela primaria caso Chutetsu de parte de San Francisco. Asimismo, también, fuera del área penal, vemos la primera parte o el primer capítulo de este gran anime, viendo a pasar a Oliver, ¿de acuerdo? Llegando recién al pueblo o la región, al sitio donde está, y como todo niño curioso, ir a pasear, ¿no? Con su querido y estimado balón, dándose sin querer un acontecimiento de un duelo. Dado que en caso Benji Price, que habíamos anteriormente habíamos hablado, comienza a aludir o a jactarse de que en caso esa cancha le va a pertenecer al grupo, ni siquiera a su equipo o en caso su equipo de primera, no, al grupo A, sino a su grupo B, dado que como había subido
o había tenido mucha fama con todo ello, habían tenido más reclutas o algo, y la cancha donde estaban ellos no le bastaba ya, o no les sostenía toda la cantidad de jugadores que había. Y en caso viendo, reclamando esa cancha, dado que ahí en ese momento la cancha le pertenecía al otro equipo, que futuramente Oliver iba a pertenecer, que era el Newpie. Vamos a hablar un poco con los temas latinos para poder, ejemplo, amenizar un poco más el ambiente, ¿sí? Vemos que en caso Benji hace un reto personal. Bueno, si es que en el caso ustedes quieren permanecer en la cancha, dado que lamentablemente en el último torneo habían perdido por una gran diferencia de 20-0, le dice, bueno, vamos a comenzar con un duelo. Con quién se queda de la cancha? Y Benji, como todo jactándose de genial portero que era, si ustedes me meten, como dice el Tito, fuera del área de penal, un gol, la cancha es suya. ¿Ok? Y viendo en sí acorralado al equipo del Newpie y al Necaxa en este caso también, viendo acorralado diciendo, ¿cómo vamos a poder ganarle? Así que en caso del capitán, que es Bruce Harper, dice, bueno, entonces acepta este desafío. Y él inteligentemente trae, ejemplo, consigo a los capitanes de sus respectivos clubes de ese colegio de rugby, balonmano y béisbol, sorprendiéndose más de uno de los capitanes que Benji pudo con ellos y detener todos los balones o todos los tiros que le efectuaban, dándose una sorpresa y, bueno, quedándose con la cancha. Ahí mismo un encuentro predestinado. ¿Por qué predestinado? ¿Por qué? Porque Oliver se quedó tan sorprendido por ese, se podría decir, reto y haber atajado tanto, tener todo, que él decide también entrar en la jugada y decir, yo también quiero retar, dando ejemplo con su amigo ya conocido, el capitán de ese equipo del Newpie, diciéndole, bueno, en caso si quieres verlo o algo, van a una colina, a un observatorio, como puedan llamarlo, que irán ustedes, y le dice, mira, ahí está su casa. No sé qué distancia puede ser, una distancia muy, 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 muy larga, de acuerdo desde el observatorio, el mirador o donde esté, de acuerdo a una parte muy visible, y se veía su casa. Dándole, ejemplo, escribiendo en su balón un desafío. Y todos dijimos, bueno, o sea, es un niño, o sea, ¿cómo qué es lo que va a hacer o algo? Y sorprendiendo a Oliver dando un fuerte, en caso, balonazo, tiro o como lo puedan llamar, y llegando a las manos de Benji, por sorpresa de él, y diciendo, alguien me ha retado. Y, en- y más adelante viendo a Oliver, sin querer, y jactándose el capitán del Newpie o el Nakatsu, diciendo, esa persona fue la que te retó. Y, oye, Benji en este caso también, diciendo, ¿por qué si una persona tan pequeña y tan débil que se veía, es imposible que la haga, ¿no? Y demostrando a Oliver su habilidad, y como vemos en la imagen de la derecha, dándole o respondiéndole o tirándole un balón justo debajo de un bus, sorprendiendo a Benji y aceptando su desafío. Ahí comienza el primer duelo de unos grandes amigos. El desafío, dando ese día ya pactado y todo ello, y diciendo, bueno, si es que eres muy bueno y todo, trata de meterme un gol desde el centro del área y dándole todo el equipo B de San Francisco, retándolo contra él y sorprendiendo con su habilidad, su destreza. Un niño tan pequeño teniendo una habilidad tan grande y la parte es que casi le mete un gol. Ahí también vemos también la imagen de la izquierda, o el video, el clic de la izquierda, que fuera de ello, a la hora que lo despeja, llega un personaje desconocido, entre comillas, ¿no? Desconocido, un vagabundo, podríamos decirle, alguien que estuvo ahí en la jugada viendo solamente, ¿no? Y sorprendiendo porque da un pase, y gracias a ese pase, Oliver llega a meter un gol. Y Benji, lamentablemente todo dolido, se podría decir, en caso también confundido o algo, le dice, no, este gol no es válido. Solamente me podemos decir o me podrás vencer si es un partido oficial, dando el reto a que puedan, en este caso, estar en el torneo intercolegial.
Acuérdense que también Oliver estaba yendo, entre comillas, como se dice, viendo qué colegio estar, iba a caer, como en caso de otro colegio, pero decide por la parte del desafío de Benji entrar al Newpie o al Nakaxu para poder dar ese desafío y cumplir su promesa. Asimismo, también vemos la frase bastante buena, y creo que más de uno en esa época vemos que es la frase de un niño para nosotros, que el balón es nuestro amigo. Creo que más de uno vimos escuchamos esa frase todo y se nos clavó en el corazón. Para mí se me clavó en el corazón esa palabra, ¿no? El balón nuestro amigo. Yo, en ejemplo, en el comienzo no sabía nada de fútbol. Gracias a este anime comencé a animarme, comencé a jugar y demás. Y vemos paso que también, en caso Oliver llega, y acuérdense que le estaba mencionando que el equipo era pésimo. Y el único que se podría decir que era un jugador bueno era Oliver. Oliver contra el resto del mundo, ¿no? En caso de ahí, el vagabundo que vimos que ayudó a Oliver o algo, se presenta como Roberto Cediño, o Cediño, ¿no? O Roberto Hongo, en japonés. Y se ofrece a entrenarlos. Pero bueno, que hace como se dice, ¿no? Que hace un jugador profesional ahí ayudando a unos niños de primaria o algo más. Esta información la vemos más adelante, pero vamos a continuar con la historia. Vemos, con ejemplo, la ideología del balón, nuestro amigo Deliver, le hace pensar también en el equipo de que él tiene que ser, diciéndoles que a la hora que a cualquier parte, a caminar, a comprar, a ir al baño, a todo lo que sea sitios, siempre tienen que ir con el balón. No pueden agarrarlo. Solamente si es que tienes a su un obstáculo, tenías que pasarlo con tu balón, sea como sea. Con ese pequeño concepto o ese tipo de pequeña enseñanza o entrenamiento, el equipo evolucionó de una manera formidable, llegando así al campeonato interescolar y Oliver ya cumpliendo su promesa del duelo con Benji. Ahí vemos. Acá también jactándose lamentablemente. Y otra vez mi personaje favorito, Benji, diciendo, bueno, si me metes un gol, ganas el duelo, no importa el marcador. Sorprendiendo a Oliver también diciendo, bueno, pero si es que nosotros no solamente quiero meterte un gol, sino que quiero ganar, ¿no? Y más de uno, tanto el San Francisco como el Newpie, quedándose con la boca abierta, más el equipo del Newpie, porque para ellos era imposible ganar al campeón, en fin, ¿no? Y aceptando Benji con todo gusto el desafío. Asimismo, vemos que cuando el marcador en ese tiempo estaba 1-0, comienzan a utilizar una técnica que es la jaula del pájaro, que es una técnica utilizada de manera profesional. ¿En qué es lo que consiste el tipo de técnica o habilidad que podemos tener en la jugada? Es poder, ejemplo, después de controlar el balón y mediante pases, no dejar que el adversario domine el balón y así poder extender el tiempo y terminar con un marcador cómodo, sin problemas, en sí, sin complicaciones. También ahí, en ese tiempo o en ese momento, también llega a la ciudad Misaki Taro o Tom Misaki, conocido en Latinoamérica, que llega a la ciudad dado que su padre, en caso de ello, es pintor y viaja siempre a cada ciudad. Y de casualidad llega a este pueblo o sitio, ¿sí? Donde estaba la escuela primaria en Nakaxu o el Yupi, dándosele con sorpresa que a la hora que se escribió algo más, le comentan de que hay un partido que se está efectuando, que es la final interescolar. Y él, por su curiosidad y amante al fútbol, va rápidamente al encuentro y ver ese partido, ¿no? Dándose con la sorpresa que en ese momento está un marcador diferente o algo más, y que gracias a esta persona que es Bruce Carper, ¿sí? Que vemos en la viñeta a la derecha o la imagen de la derecha, se llega a lesionar. Pero ¿por qué se llega a lesionar? Sino que tanto fue la idea de la jaula del pájaro que vimos anteriormente, que él llega a recuperar el balón, pero no obstante se lleva una lesión también, así dejándolo incapacitado de jugar, pero lamentablemente también dando riesgo al equipo porque no había suplentes. En ese equipo no había suplentes, eran solamente los 11 jugadores y listo.
pero si faltaba uno, tenían la posibilidad de jugar con uno menos, incluso anular el partido si era posible. Y ahí dando la sorpresa a Tom Misaki, de que él es un nuevo integrante en el colegio, es un nuevo estudiante, dándole la posibilidad de participar en el equipo, un alivio para en ese tiempo, y dándose con la sorpresa única, que combinaba perfectamente con Oliver. Era una sincronía y Bruce Harper también dándole el bautizarlo como el dúo dinámico que vemos acá a la parte derecha. Gracias a Tom, le llegan a poner o empatar el marcador y poder así también darle, como se dice, pelea a ese encuentro. Al finalizar todo este tipo de partido, termina con el empate en ambas escuadras, tanto como la primera en Akaxu, como en la parte de la primera Chitexu, tanto como el Newbie como el San Francis, ya que al final se podría decir que es una victoria agridulce, no, si no se podría decir una victoria ni para ambos ni para ambas partes, pero dejando en sí conforme a los dos equipos, ¿no? Dado que ahí también se dice, ¿no? Comienza a decir muy buena jugada, todos ellos se quedaron como amigos. Y también dando la amistad ya definitiva de Oliver y Benji, ¿no? Respetándose como jugadores. Terminando ese tipo de partidos, vemos el rumbo al campeonato nacional. Era como una preselección para campeonato, como dice nacional, y poder seleccionar o algo más. Ahí también vemos algunos aspectos de cómo es una selección o cómo elegir, dado como entrenadores o algo más, personas que observan para poder tener los mejores jugadores en la línea o el equipo que se está formando. Asimismo, también vemos en la parte de campeonato nacional, a la izquierda, a Oliver y a Benji, con otros nuevos personajes que veremos más adelante. Los primeros que vamos a ver serían los hermanos Tachibana, o los hermanos Corioto, como todos conocemos, ¿no? Como Kasao y Masuo. Asimismo, representaba a la secundaria Hanawa o al colegio anglosajón. La gran mayoría creo que lo recuerda a estos gemelos. ¿Por qué? Por sus jugadas acrobáticas. Bueno, para mí creo que una de las jugadas mucho. A ver, he visto diferentes tipos de anime, pero hasta ahorita los hermanos Coriotos me dejan con la boca abierta. Con su tiro a triángulo, su habilidad, su coordinación, su entrega, su velocidad. O sea, era un dúo bien temible. Para mí es un dúo bastante bueno. También damos cuenta, también más adelante conocemos a Taichi Nakanishi, que es Borgini. Sí, la gran mayoría vemos muy bien, era el arquero gordito todo, pero representaba al Nanagua, disculpen, pero no se deje sorprender, ejemplo, no es que caso no se dejen engañar, disculpen, no se dejen engañar porque fuera de lo que era gordito o algo, tiene una agilidad buenísima. Para mí es uno de los mejores porteros. En esa época era un lujo ver que podía moverse o algo así, pero es muy buen portero. También vemos mucho más adelante, o después de ese partido, vemos a Yu Misugi, o también conocido como Andy Johnson, que creo que más de una en ese tiempo creo que se enamoraba más de una de ellas, ¿sí? Representando al Musashi FC o al Colegio Alemán. Muy buen partido. También conocido como el Príncipe del Campo y el Caballero de Cristal. ¿Por qué? Lamentablemente Andy Johnson, aunque sea un genial jugador, un buen coordinador y un excelente capitán, para mí, sufría de problemas del corazón que le impedía poder, no sé, efectuar como tranquilidad netamente el fútbol, ¿no? Si en el caso, si a mi persona o a manera personal, Andy no hubiera tenido ese problema cardíaco, podría ser incluso mejor que el protagonista, que Oliver o Tsubasa. ¿Mm? Dando en caso un duelo justo a Oliver y para mí uno de los mejores jugadores en este manga o este anime. También damos pase a Hikaru Matsuyama, o conocido como Barran Callahan. Sabe muy bien que sería del Furano FC o la secundaria Furano. En caso de este equipo, era el de los más organizados. Cada uno sabía sus funciones, liderado con Arman
o Hikaru era un equipo de temer, demasiado, eran demasiado coordinados. Creo que fueron uno de los equipos que más los hizo sufrir en el campo, a más de uno. Así dando pases recién al final y al esperado, Steve Hyuga o Kojiro Hyuga, ¿no? Kojiro Hyuga o Steve Hyuga, del Miwa Higachi o el Colegio Franco-Canadiense. Sabe muy bien que el caso de Steve Hyuga o Kojiro Hyuga, el antagonista o el enemigo de Oliver, entre comillas. Conocido también con su tiro del tigre, que era, no sé qué tenía en, en esas piernas, pero era un tiro súper, súper potente. Muy buen jugador. Ahí también quien lo acompañaba en la portería era Ken Wakachimasu, que era Richard Tex-Tex, que también eran del Miwa Hiyashi o el Colegio Franco-Canadiense. ¿Qué es lo que podríamos rescatar de este arquero? Que este arquero, de acuerdo, aunque era bueno, el franco-canadiense y compañero de Steve, era como Tsubasa Ozora o Liberato, o con Benji Wakabayashi, o Benji Price, disculpe, Genso Wakabayashi, o Benji Price, eran los mejores en su estilo. Ejemplo, Richard Tex-Tex era el mejor arquero. ¿Por qué? Porque fuera que estudiaba artes marciales, lo aplicaba también en el campo. Eran unas acrobacias únicas que se daba y muy, muy, muy buen arquero. Asimismo, la victoria asegurada o proclamada por Steve Hyuga, diciendo de que de comienzo del partido o comienzo del torneo, que ellos iban a ser los ganadores de esto. Incluso el primer duelo que tuvieron era el franco-canadiense y la parte del Yupi, dando por victoria al franco-canadiense. ¿Por qué? Porque Benji en ese juego se lesiona el tobillo, dejándole capacidad de jugar y dando la promesa o pidiendo a Oliver que gane los siguientes partidos para que puedan volver a enfrentarse, dando toda la responsabilidad o el peso al pobre de Oliver. Pero lo bueno es que Oliver llega, llega a la final y llega a cumplir su promesa, como lo dijo, ¿no? Llegando a la final y viéndose uno de los partidos más emocionantes en todo ese anime, viendo la primera parte de Tsubasa y de Stick, con esta imagen que vemos a la derecha, con el inicio de las hostilidades o el inicio del duelo, ¿no? Que es muy, muy bueno. Asimismo, no estaban siendo observados también en ese momento por una persona sí, podríamos ser desconocido, pero con un propósito, que era la señorita Kaori Matsumoto. ¿Qué es la persona, la señorita Kaori Matsumoto? Ella era una cazatalentos en sí. Quería reclutar al mejor jugador de este contienda, sabemos bien que era Oliver y Stick, y poder unirlo a futuro a un colegio que veremos más adelante. Asimismo, un partido interminable. ¿Por qué lo menciono un partido interminable? Porque este fue un duelo súper, súper bueno, pero contó con 20 episodios. Creo que, no sé, si vemos la distancia, el tiempo y todo más, no sé cuántas canchas habrán sido, 18 kilómetros o más, pero ¿para qué? Son 20 episodios de emoción desde principio a fin y podemos ver todo este partido y lo pueden disfrutar ustedes en cualquier momento. Se los recomiendo. Así al final, el encuentro termina con la victoria del Newpi, disculpen, con 4-2 frente al franco-canadiense. Por eso le digo, es una victoria bastante larga o es un partido bastante largo, pero vale la pena, se los recomiendo mucho, mucho. No solamente era un anime. ¿Por qué decimos eso? No solamente era un anime. Porque fuera de ello, como vemos este tipo de video, te enseñaban de una manera las reglas básicas del fútbol, de una manera simple y sencilla. Hasta las personas que no sabían de fútbol podían disfrutarlo, entenderlo y poder ustedes seguir viendo o estar atento a la jugada, enseñándote faltas, tiros libres, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, fuera de sitio, penales o algo más, de una manera simple, sin necesidad de llegar a un experto y poder vivir sin problema alguno ese anime. Asimismo, terminaríamos la primera parte de Captain Tsubasa y comenzaríamos con, después de su parte de adolescencia de Oliver, junto con nuevos y viejos conocidos también. También vemos que
al transcurrir el tiempo, los caminos también se separan, dado que tanto como de derecha a izquierda, ¿sí? O de izquierda a derecha, vemos que también Tom Misaki se llega a ir a Francia. Sabemos muy bien que su padre era pintor y viajaba por todo el mundo, y su hijo lo acompañaba, dando de que él estaba en Francia en ese momento. Y Benji, después de su lesión, decide convertirse en el mejor portero del mundo yéndose a Alemania, dado que ahí hay un entrenamiento mucho atractivo y podría llegar a completar su sueño, dando así la separación de estos grandes amigos. Aquí vemos un pequeño esquema de los tipos de regiones o sitios donde estaban cada uno de los jugadores, ¿de acuerdo? En caso del Colegio Anglosajón o Hanawa SS, en Akita, también el Furano FC, que creo que es el único que no lo cambiaron en los nombres en la parte latino, que sigue siendo Furano, en Hokkaido, también el Colegio Superior, o también en caso el Meiwa FC, ¿de acuerdo? De Stick Hyuga, en caso de ellos, en Orawa, Saitama, el colegio alemán, o en Misachi, disculpe, que estaba Andy Johnson, en Masashiro, Tokio, también Oliver Atom, el Nakatsu FC, en Shizuka, ¿no? Perdón. Asimismo también Borgini, en Maniwa, en Osaka, y Azuma, en Azumaichi, en caso en Osaka también, los dos también, y viendo si se dan cuenta estos dos personajes nuevos, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Irada FC, Irado, disculpen, FC, Irado FC también, en Nagasaki. Así que vamos a continuar con los nuevos enemigos, como se dice, o los nuevos personajes, y también viejos enemigos también. Dando comienzo, como estamos viendo, a Hiroshi Hito o Víctor Densen, sí, Denver, si alguno, la gran mayoría conocemos, es el que produjo, bueno, estaba en la secundaria Irado, el que produjo la Legión de Oliver. Tremendo, tremendo. Pobrecito Oliver, un codazo completamente destructivo que da comienzo a la lesión de Oliver, ¿no? Que vamos a ver. También tenía la parte de su compañero o su amigo también, que era Mitsuru Sato o Hiro Winter, ¿no? En la parte de Latinoamérica. Dado que Víctor era defensa y en parte Rigo o disculpe, Sato y Rigo Winter era delantero. O sea, un defensa y un delantero. O sea, era una parte muy buena, defensivo y ofensivo a la vez. Ahí donde vemos también a Makoto Soda o Guillermo Peterson. La gran mayoría algunas veces no recuerda mucho a Guillermo Peterson porque tuvo muy poca, como se dice, ¿no? Episodio o algo más, pero estaba en la secundaria Sumaichi, y también el colegio asturiano. ¿Por qué es que podemos recordar esta persona o algo más? Porque fuera de eso, era muy bueno en lo que hacía. ¿Por qué? Si se dan cuenta en la imagen, en la parte inferior derecha, vemos que su velocidad era tan buena que hasta Oliver no llegaba a recepcionar su vista, ¿no? Desaparecía, porque era muy, muy veloz. También uno de los personajes que creo que la gran mayoría, poco que se olvida o algo más, era el infaltable Shun Chita, que Davis o David Evester, disculpe, Everest, que era del secundario Tomo o el colegio Tomo, con el tiro del halcón. Si se acuerdan muy bien, Oliver Atom lo conocían con el tiro del águila por la parte de que el chuto era elevado y bajaba, ¿no? Era como una intersección. Pero el tiro del halcón era de una forma distinta. Era parte a ras del suelo, ¿sí? Con una tipo tijera, y por eso era conocido como el tiro del halcón. Tenía unas pequeñas probabilidades porque no lo controlaba muy bien en esa época, pero más adelante lo llegué a controlar. Ahí donde vemos ahora a Kojiro Hyuga o Steve Hyuga en la secundaria Toho, ¿sí? En el colegio superior. ¿Pero por qué está acá? ¿Se acuerda que anteriormente mencionamos que había una casa de talentos? Dado que en caso de ese partido fue a favor del Newpi, o en caso perdió el franco-canadiense contra el Newpi, pero llegan a reclutar a Stick.
en las filas de la secundaria Toho o el Colegio Superior, o también conocido como el TOR, dando ahora a Stick un nuevo equipo. Asimismo, también o iniciamos el comienzo del duelo. ¿Por qué? Porque, bueno, de ello comienza a verse unos viejos enemigos. Estos viejos enemigos sabemos muy bien que Oliver, Stick siempre habían jugado, creo que 2, 3 ya torneos, simple, y lamentablemente Oliver siempre había ganado. Había ganado sus 2 torneos y venía por el tercer, o sea, por tricampeonato. Pero parece que esta historia no iba a terminar tan favorable para Oliver en ahora, ¿no? Pero al comienzo, lamentablemente, Stick, como ve la habilidad o algo, su espíritu de lucha, que vemos el título principal, desaparece. Porque siendo bueno, Oliver ha evolucionado tanto, no tengo nada que hacer, su espíritu de lucha desaparece totalmente, pero lo llega a recuperar gracias a sus compañeros, a su equipo, dando una parte de enseñanza, de fraternidad y de unión y cooperación de ambas partes, dando de que Stick no estaba solo, sino que lo tenía al resto, y volviéndole otra sí a la batalla. El partido más violento. ¿Por qué decimos el partido más violento? Por estas escenas, o sea, fuera del partido o algo, creo que todos los capítulos que tiene Supercampeones, esta parte o el último partido o el duelo último de esta parte, la primera adaptación entre Oliver y Stick, fue la más, la más reñida. Y habilidades, tiros, golpes, devoluciones de balones y todo. Creo que la primera parte de Oliver y Stick queda un poco chico o un poco más básico, creo, con esta, porque esta sí es demasiado, o sea, ya tira golpes, es más, como se podría decir, violento todo, pero no quitaba la entrega total. Fuera de todo, el equipo daba el 100%, daba todo de sí, no se detenían. Oliver quería como sea ganar, Steve quería como sea ganar, no solamente ellos, se reflejaba todo el equipo. Y si te das un poco de tiempo o quieres ver esa emoción, te lo recomiendo. Es muy bueno muy bueno los episodios porque ves que cada uno no se rinde, dando paso a una genial adaptación de este encuentro, como estaba mencionando, al 100%, y viendo también las mejores técnicas tanto de Oliver como Stick, dando pase al tiro del halcón, digo, el tiro del águila de Oliver y el tiro del tigre de Steve. Tremendos disparos, tremendas emociones. Eh, ¿Cómo puedo decir? Sin palabras. Yo recomiendo que lo vean, en serio. Así, al final de las hostilidades, se podría decir que hubo un empate. Y bueno, ni un sabor en amargo, nada mal o algo, sino que al final, dando el empate tanto como el Toho como el Newpie, un marcador igualado 4-4, queda en algo bueno, que Oliver y Stick comienzan, a ejemplo, a hacerse amigos, se respetan mutuamente y no solamente eso, ¿no? Sabiendo muy bien que al final de cada partido las hostilidades se van y quedando como amigos, ¿no? Ese es un verdadero deportista. Ahí culminaríamos con la parte de la historia de la saga clásica o el anime o la parte de la adaptación o anime clásico, pero no antes sin reflejar las técnicas que hubo en ese momento. Tiros libres, esquives, sombreros, o, o como lo podemos decir, técnicas diferentes. Cada uno, de acuerdo de ellas, las técnicas son implementadas en el fútbol, sí, pero Supercampeones fue un poco más allá. ¿Por qué más allá? O sea, fuera del nos incentivaba a querer generar técnicas o algo así. Ejemplo, a mi manera personal, las técnicas que a mí me gustaba era el tiro, como se puede hacer el tiro del halcón. O sea, yo tanto de niño o algo más, traté de ver ese tipo de aspecto y comencé a querer dominar esa técnica. Llegué a dominarla así un poquito, pero fue ¿por qué? Por ver este anime. Creo que más de uno creo que se inspiró en poder realizar esas técnicas, aunque no les haya salido, pero tratar de hacerlo, ¿sí? Poder vivir por lo menos o parecerte a estos chicos, a estos personajes, porque eran demasiado entrañables. Era muy bueno. Asimismo también vemos
la siguiente, que son las técnicas imposibles de realizar. ¿Por qué le digo las técnicas imposibles? Especialmente los hermanos Corioto. Eh, Tanto el tiro de triangular como huracán en el cielo, creo que es lo más que he visto, lo mejor que he visto. He querido replicarlo, pero sé que no lo voy a hacer, sé que es normal. Pero también viendo las técnicas, por ejemplo, ahorita vimos de stick la parte inferior izquierda, haciendo una chalaca, no sé cuánto se elevó, pero no sé, creo que fueron 2 pisos o 3 pisos, pero llegar, ¿no? También la técnica del doble tiro de Oliver con Tom, que sí en la vida real lo llegaron a recrear, pero en ese tiempo era una fantasía o algo más. Y por eso digo, las técnicas imposibles de realizar, sí, sí podríamos decir que ahorita no se podrían realizar todavía las de los hermanos Corioto, espero que no, porque sería alguien que la haga, ya parejaría la magia, pero sí, vale la pena ver estos tipos de animes por las técnicas, 100%. Ahí terminaríamos la parte de ellos, pero vemos también ahora, fuera de la saga clásica, acuérdense que hay 3 adaptaciones adelante después de él, y vemos qué pasó con ellos, ¿no? De una manera un poco más explayándonos o viendo un poquito de curiosidad de diferentes personajes o algo más, y para ver nosotros, vamos a ver esos tipos de temas y saber qué pasó con ellos. Si vemos muy bien los clubes, en caso de tanto de Oliver, Benji y también Stick Hyuga, vemos que Oliver comenzó con el New Piece muy bien y toda su niñez hasta su adolescencia. Después terminando, llega a Oliver a estar en Los Blancos, o también conocido como San Paulo en Brasil, en caso de dando la promesa que hubo con Roberto y así poder participar en ese equipo, ¿no? O esa selección. Como para poder desarrollarse personalmente también, Oliver decide irse de ese país y poder buscar su propio rumbo, sin, ¿cómo se dice, no? Sin saber que iba a caer en el Cataluña, o conocido como el Barcelona, viéndolo ahí con una persona que veremos más adelante, que era su mentor, y pudiendo desarrollarse más a nivel profesional en el liderato. También vemos pase a Genso Wakabayashi o a Benji Price, conocido también como el Queda Impenetrable, que podríamos decir que comenzó como el San Francis, llegó al Nupi y después se fue al Hamburgo, ¿de acuerdo? Si sabemos muy bien, en ese tiempo también había un jugador peruano que llegó al Hamburgo, que es Paolo Guerrero. Se sabe muy bien, es uno de los seleccionados de la actual selección peruana y en caso uno de los más entrañables y queridos, creo, ¿no? En nuestro ámbito local. No obstante, después de continuar, vemos a Stick Hyuga viendo su evolución con el colegio o en el franco-canadiense, de ahí al Tojo, llegando al Piamonte, como sabemos muy bien, disculpen, llegando a Renigan, ¿de acuerdo? Y después al Piemonte, que sorprendentemente era la Juventus. Sabe muy bien que ese equipo, de acuerdo, es muy competitivo y nos han metido más en las historias o las acciones nuevas de cómo fue la evolución de Steve, ¿no? Lamentablemente, como se dice en las nuevas adaptaciones, que sí se los recomiendo cada una, vemos el sudor, el sufrimiento de cada uno de ellos. Y es bastante que se puede rescatar. Asimismo, también los otros clubes que fueron, tanto de Arman Callahan, ¿sí? En el Furano y después en el Consolode Sapporo, disculpen, que era en la parte regional o de Japón o dentro de Japón, y también Andy Johnson en el colegio alemán, como sabemos muy bien, y en Tokio FC. Una buena evolución, aunque sean en la parte de dentro de Japón. Asimismo, también creo que, bueno, aquí me quito el sombrero con Tom, creo que es el que tiene más experiencia de los otros 3 principales, pero también Tom fue muy, no sé, la evolución, si querés, fue buena. Fue primero al Furano, después al franco-canadiense, al Newpi, en casa Júbilo Iwata, y de ahí al PSG. O sea, no fue cualquier equipo, al PSG, sorprendentemente. Así también vemos otros personajes dentro de los clubes, también como Rack Mellow. Bueno, Ralph también era conocido en su adolescencia como Ralph o como Sam, una curiosidad. Era muy raro que en la parte de doblaje, no sé ni hasta ahorita no me pregunto por qué le cambiaron el nombre al pobre Ralph, pero dándose cuenta que estaba en Urawa también Rick, tenía un club que estaba ahí jugando también, y Richard Tex Tex también
en Nagoya Grampus, disculpen, ¿sí? También Masumi Masao, Guillermo Peterson y Víctor Hiroshi, ¿no? Viendo también cada uno que no solamente se quedó en sus, bueno, ahí hay algunos, lamentablemente, jugadores que no llegan a ser profesionales, pero ellos sí llegan a cumplir su sueño y poder por lo menos seguir participando en lo que amaban. También otros personajes adicionales, también incluido en la serie original y en el manga, mencionar a Luciano Leo, a Ribao, que vemos muy bien que también estaba en el Cataluña, que era el Barcelona, y acá vemos, y anteriormente escuchamos o vimos, eh, que Oliver también llegó ahí a ese país, y él fue su mentor, dado que Oliver quería su posición, y que Ribao era su posición, no le dejaba así nada más de simple, tenía que ganarle. Y en caso teniendo una rivalidad amistosa entre su mentor o la persona que era guía para Oliver y dándole un desarrollo muy bueno a ellos, muy bueno. Si pueden ver la historia, creo que son unos cuantos capítulos, pero es bastante, bastante bueno verlo. Asimismo, Carlos Santana también, que vemos en lo mismo que tenía el duelo con Oliver en el flamenco, todo muy bien. Acuérdense que también en flamenco, ¿quién estaba? También, si los conocedores de fútbol, sabemos quién también ha pertenecido al flamenco, que lo mencionamos anteriormente también. Y Natureza, que en Real Madrid, que solamente se ve del manga. También vemos que en Argentina también fue representado Juan Díaz, conocido también el personaje que es o representa a Diego Armando Maradona, también en sus mismos clubes, ¿no? Argentinos Junior y también el Boca Junior. También Alan Pascal, el mismo seleccionado. En Uruguay también hay dos personajes, Víctor Victorino y Rioma Gino, también reconocidos, si se dan cuenta, con el Werder Bremen y River Plate, que son equipos también conocidos. También hubo uruguayos en la parte de ellos. Y si se acuerdan muy bien, en el Werder Bremen también, ¿quién ha participado o quién ha estado en esa selección? También Claudio Pizarro. Dando una referencia también a las personas o las personas que han sido en esa selección o en caso han representado al equipo peruano que también han participado en estos clubes. También otros personajes como Van Langford, también Brian Cruyff, Johan Reninen y William. William. Si se acuerdan muy bien, William es el compañero de Stick en la Juventus. También, ¿no? Es muy bueno. También es el que le da la bienvenida a él. Y véanlo, es muy bueno también, ¿no? Su bienvenida de él, de William a Stick, véanlo, vale la pena. También vemos otros personajes tanto en China, en México, en Nigeria y en caso de ellos. Y también en Ricardo Espada es representado por Campos, el arquero mexicano. En caso, si quieren buscarlo, googlearlo, búsquenlo de acuerdo del arquero Campos y van a ver el resultado de ese gran arquero también, ¿no? En la parte del seleccionado mexicano. Asimismo, también llegamos a la parte donde dice personajes basados en deportistas o futbolistas reales. Como vemos, Ribao, representando por Rivaldo, que era un seleccionado brasileño también, y fue representado en la obra, Yoichi Takahashi. En caso también, Jan Snyder, también conocido en su personaje real, en Carl Jan Rubinich, también. Y como le comentaba de Juan Díaz, que era representado, o en este caso basado, en Diego Armando Maradona. Muy buenos jugadores para esa época. Asimismo también Kazuyoshi Miura, que vemos que puede ser la inspiración de Tsubasa Sora o de Oliver Atom. El único que sí sale en la historia, si no me equivoco, de la adaptación del J, es Roberto Baggio. Es el único que no tuvo el cambio, sino que fue el mismo. Dado que creo que no fue el cambio porque no participó en un partido, sino que salió como un tipo de persona que halagó a la técnica japonesa y decirle que juegas muy bien, ¿no? A un seleccionado japonés. El único personaje que no cambió su nombre. Asimismo, Jorge Valdano también fue representado por Alan Pascal.
¿no? Y más de uno, como vemos, Alan Pascal, representado en el caso o inspirado por Jorge Valdano, ¿sí? Y vemos en una parte. Si se dan cuenta, el autor o el mangaka quería representar no solamente un mundo de fantasía, ¿de acuerdo? Sino que también llevarlo a un ámbito profesional y verlo diferentes características junto con otros personajes de la época y poder así adaptarlo a su manga, dando resultado una obra maestra, en serio. También vemos, como vemos al comienzo casi a Roberto Cediño o a Roberto Hongo, también vemos del seleccionado brasileño, también decimos o aludimos de que es a Sócrates, que era un jugador brasileño en la época considerado uno de los futbolistas más talentosos en la década del 1980, por su visión de juego, buena distribución de balón y estilo elegante. Podríamos decir que es él, pero hasta ahorita el autor lamentablemente no ha dicho que es o ha confirmado que es la persona a cual representa. Asimismo, también vemos un poco del problema que tuvo en la historia Roberto Cediño o Roberto Hongo, y lamentablemente eso lo que lo inhabilitó de poder continuar en el seleccionado caso brasileño. Y diríamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿O cuál fue? Fue esto, fue el desprendimiento de retina. Lamentablemente, a la hora del juego o algo más, se produjo esta lesión y lo puso o lo inhabilitó para poder continuar, dado que la retina no funcionaba cuando está desprendida y esto hace que la visión sea borrosa, dando así a finalización de su manera profesional, pero gracias a Oliver y a sus compañeros del New Pio Necaxu, da una alternativa diferente, ¿de acuerdo? Convirtiéndolo en entrenador y así por lo menos dar una alternativa a poder quedarse en la cancha, dirigiendo a otros y poder llevarlo a la victoria, siendo uno que hasta el final se llega a ser el director o el entrenador, disculpen, del seleccionado brasileño, sorprendiendo a más de uno. Asimismo, también vemos que Oliver se dice o se comenta o se rumorea que tuvo un accidente y que tuvo un accidente con algo fatal. Como vemos en la imagen o el video, Oliver tenga por descuido, vamos a decir, los descuidos de los padres, Oliver va a pasear o va a jugar como todo niño y se encuentra en la calle siendo atropellado por un tráiler, bueno, un camión, perdónenme, y si vemos muy bien, llevándose al niño de encuentro y generando lo que nosotros vemos como la parte o la creepypasta más, ejemplo, diciendo de que Oliver al final pierde las piernas, creando este final diciendo todos, oye, pero ¿qué pasó? O algo. Y al final Oliver despertando y viéndose que no tienes piernas y que todo lo que vivimos, comenzamos a gritar, ver y los encuentros y todo, era un sueño. Había pasado en coma desde el tiempo del accidente de niño hasta su adolescencia que había recuperado la conciencia y vemos que Oliver no tiene piernas. Podría decir que es el final, ¿de acuerdo? Pero vemos que el supuesto final no es lo que parece, porque al final vemos que en el mismo accidente que había tenido Oliver, no tiene el accidente en sí, no sufre daños. El balón lo llega a proteger, quedándose así también el meme más legendario de todos, que es que lo salvó la Virgen de Guadalupe. Bueno, no sé la adaptación en la parte de nosotros Latinoamérica, qué fue, qué pasó o por qué hubo ese tipo de incidente, pero quedando más a uno con esa frase, ¿no? Y viendo que al último Oliver no le pasó nada, dando así a nosotros como el claro ejemplo que esto es mentira, dejando en claro de que esto ya no es válido o algo, el caso la historia o el manga continúa. Acuérdense que hay unas 4 adaptaciones diferentes, o disculpen, más de una adaptación, son 5 en total, de acuerdo al manga, y que no tiene un final. Supuestamente hay un final, supuestamente final abierto, donde Oliver llega a casarse con Patty y tener, ejemplo, como se dice, el sueño de tener una familia o algo más, y dando un pequeño cierre al final, entre comillas, puesto. Pero acuérdense que todavía el manga continúa, o sea, no sabemos si es que va a haber un final, sí, así, dando un final abierto a ello.
Ahí terminaríamos todo y vamos a ver unas partes de las curiosidades más entrañables, como lo parte de los videojuegos de los supercampeones, la evolución, temas o demás, ya que al último nosotros también somos amantes de los videojuegos, especialmente yo. Creo que más de uno, creo que se fue cuando fuimos a, no sé, a la sala de juegos, a los videojuegos, al conocido, no sé, a las fichas o algo más, a, bueno, algunos conocemos también como el vicio o algo más, que nosotros podíamos ir a jugar en los conocidos Famicom, Super Nintendo, el, no sé, ahora mismo también Play 1, Play 2, Play 3, y vemos hasta el Nintendo Switch, pero dejando de todo, que tenemos bastantes títulos. Desde 1988 hasta el 2002, no hemos parado de tener supercampeones. Y es lo bueno. ¿Por qué? Porque vemos, como vemos acá también unas imágenes, el Captain Tsubasa J. The Way You Knew You de 1990, 1990. Bueno, no es el 1988, pero este creo que es el más recordado, que fue en la Super Nintendo. Y creo que más de uno también lo vio. Se dan cuenta, era jugar, pasar un rato, tirar los tiros o algo más. Para mí es un juego que añoro bastante y lo tengo en mi colección. Y si es que alguna vez han querido, hay un montón de emuladores ahora, ¿no? Jueguenlo. Es algo entrañable, algo único y algo que vale la pena recordar. Pero bueno, también no obstante, ahora en la actualidad, el Captain Tsubasa Racing of New Champion 2020 es otra historia. ¿Por qué otra historia? Porque fuera de eso, el juego refleja lo que es Supercampeones. O sea, fuera del todo el tema, nosotros vemos que es la jugada, los tiros, las barridas, las atajadas, los tiros potentes, la variedad y todo. Este juego lo refleja tal cual. Sí, que si es que tienen o algo, lo pueden jugar a través de la consola de Switch, que va a salir, o ya salió, o va a salir muy pronto también. En Play 4 también está disponible. En PC también hay una adaptación, pero yo les recomiendo, jueguenlo. Es muy bueno. Si a ti te gustó los supercampeones, si te gusta cómo son los tiros o algo, quieres ver el tiro, no sé, de Oliver, de Steve, los doble tiros de Tom, no sé, de otros equipos o de otros, hasta han hecho también de Roberto jugar o algo más. Si quieres vivir esa emoción del fútbol, que es como el anime, juégalo. También tiene su campaña cooperativa y algo más que cuenta una historia aleatoria a lo que es la historia, bueno, lo que es la historia del manga y también del anime, que también te ve un poco con más profundidad las otras selecciones o los otros equipos. Te lo recomiendo. No obstante, también recordar los famosos álbumes que venían, ¿no? ¿Quién no venía cuando éramos niños? Eh, Creo que en el colegio o algo más, si eras, no sé, un colegio privado, por ejemplo, público o algo más, venía siempre Navarrete y te quitaban tus 15 minutos de gloria, que era para mí, eran los 15 minutos mejor, mejor invertidos, creo, en toda mi vida, era ver esos vendedores de figuritas. Decían, chicos, ¿qué tal? He venido acá promocionando tales álbumes de esta oportunidad Supercampeones o de otros títulos. Pero creo que este es uno de los más entrañables, por eso mismo quería recalcar o quería que ustedes vieran o puedan tener la nostalgia, como yo también tuve en esa época, de volver a ver esos tipos de álbumes, ¿no? Las figuritas, intercambiar, irte, no sé, a comprar, decirle a tu papá que vamos a comprar figuritas o algo más y llenar de poco a poco tu álbum. Y al último sentir que al final llenas tu álbum y la emoción de tenerlo eso y ponerte, no sé, en tu cuarto o algo y comenzar a ver, ¿no? Comenzar a ver mientras que estás viendo el anime, ver también tu álbum y tus figuritas, ¿no? Era bacán, bueno, en ese tiempo era bacán coleccionar, cambiar, no sé qué más, incluso hasta venderlo, pero era bonito y emocionante. Asimismo, también el impacto en toda una generación. ¿Qué es lo que quiere decir toda una generación? Si se dan cuenta, en la parte de más de un jugador, si le comentas ahora, entre más o menos la década de los 90, 80 o algo así, es esos jugadores que han nacido en esa época o algo más, que han visto supercampeones, te van a decir, sí, sí he visto. Y algunos han llegado a cumplir sus sueños de ser profesionales gracias a este anime.
Asimismo, también en la parte de Japón, que no era que digamos, un equipo, ¿cómo podríamos decirle? Un país que no era muy aceptado el fútbol, ¿no? O el soccer, o como lo podemos llamar. Pero gracias a este manga o este anime, fue cambiando mucho en la mente de estos niños o esta generación, dando lugar a que más de uno abra un club, juegue fútbol con sus amigos, influenciando a toda esa parte de ellos, esos niños, todos esos niños, dando origen a que en Japón, o el equipo, la selección de Japón, entre a un mundial desde 1998 en Francia, que es su primer ingreso, no ha parado de estar en los eventos deportivos Japón, mostrando de que una determinación y fuerza siempre, ejemplo, si es que te esfuerzas al máximo, cumplirás tus metas. Y Japón es el claro ejemplo. ¿Verdad? 1998, todas las selecciones, digo, todos los eventos deportivos de mundiales, ha sido estado o algo, y también ha estado el problema. También verlo, también 3 oportunidades en un octavo de final, no es, no es nada, no es como se podríamos decir, sorprende a más de uno, ¿no? Llegando 3 veces en el octavo de final en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. Sabemos muy bien, con esfuerzo y dedicación se puede conseguir. Este equipo es el claro ejemplo. Y miren, influenciado por un manga, se podríamos decir. Asimismo, también dando un ejemplo de país. ¿Por qué pongo una referencia de ejemplo de país? Bueno, por mí, en mi parte, es que Japón o las personas que son de ahí o las personas nativas de ese lugar, me sorprendió porque fuera de su euforia, sus ganas de apoyar, tener, ejemplo, cariño a sus jugadores, esa adrenalina que puedes vivir con ellos por estar su selección, no dejaba el orden, la limpieza, la educación. Por eso, no es que quiera la realidad, pero para mí es un claro ejemplo de un buen país. Eso sí. Así también vemos otros animes relacionados con el fútbol. Bueno, por ejemplo, la Liga Dragon League, que bueno, si es que ustedes se dan cuenta, sí transmitían en la parte de cadena de nosotros. Transmitido por Fuji TV desde 1993 a 1994 y contando con 39 episodios. Si alguien no la ha visto, vayan corriendo a verla. Vale la pena, en serio. Otros animes relacionados con fútbol, creo que el más representativo o el mejor ejemplo adaptado es Inuzuma Eleven, ¿sí? Que es prácticamente, se podría decir que es parecido a los Supercampeones. Las técnicas son mucho más, como se dice, exponenciales, mucho más llamativas o algo, pero es considerado uno de los mejores animes de fútbol en estas épocas o en estos tiempos. Asimismo, también DICE, que es un equipo, bueno, es un anime casi reciente, pero lo recomiendo mucho, que también te explica de una manera también simple las jugadas, los métodos, los estilos de juego, las faltas, las reglas del fútbol de una manera simple, pero no quitando el espíritu de pelea de este anime. Así que si quieren ver un anime que pueda resaltar o ver un poquito más de esfuerzos de manera personal sin llegar a la fantasía o algo más, DICE es una buena opción. Asimismo, también una buena opción también es Hungry Heart, también transmitido, si es que está muy bien, en cable, Animax, si no me equivoco, y Locomotion, si no me equivoco. Sí, pero también es muy buen tipo de opción en ver en animes, porque bien refleja de una manera no de fantasía, sino más real, el desarrollo de estos personajes en el ámbito futbolístico. También es bueno. Ah, y llegamos al último, que es Eren no Kichi, que es una parte, se podría decir que esta es la parte del esfuerzo de una persona, dado que el personaje principal quiere seguir los rumbos de su hermano mayor, dado que su hermano mayor es profesional, y quiere él alcanzarlo a su manera y poder con él participar o estar en la selección de Japón, y ver el proceso de poco a poco evolucionar, un estilo mucho de supercampeones, perdón, ¿no? Se podría decir que es un Oliver Atom en la actualidad, podríamos decir, pero, como lo voy a explicar, también Areno Kichi no quita, ejemplo, verlo. Estos 4 animes que le estoy mencionando
o de fútbol, para mí son los más representativos y que puede tanto su método de fantasía como la primera, ilusión también, compañerismo y algo más, DICE como también puede ser información, diseña y entrega, Angry Heart, que también puede ver otros tipos de aspectos del fútbol, también su desarrollo personal, y Eren Okichi, que es también una enseñanza clara de valores y esfuerzo, que en sí siempre ha sido característica en estos tipos de títulos. Así también dio pase a otros animes o otros equipos de fútbol, donde en caso es representativo otros tipos de clases de ejemplo de animes. Haikyuu en el caso es de fútbol o de vóley masculino. Daya no Ace es de béisbol. Si alguien también no sabe las reglas del béisbol, a ver, vamos a ver, tú no sabes, ejemplo, qué es un catcher, un pitcher, un balón, un tiro o algo más, este anime, de acuerdo, sí lo llega a completar. En caso de Slam Down, también se puede decir que es uno de los animes también recomendados de básquet más recordado. Tenusu no Oshisama también, o el conocido príncipe del tenis, igual, te explica de una manera simple las técnicas del tenis o algo más. Rino Kakero también es del mismo Masami Kurumada, una entrega total y muy buena, yo se lo recomiendo, fuera de que soy del grupo Athena no Seinto, y también o algo, les recomiendo que vean este. ¿Por qué? Porque refleja muy bien las técnicas de boxeo, la entrega o algo más, y si se dan cuenta, es ella. Es verdad, pero vemos por otro personaje y otra faceta, ¿de acuerdo? De este mangaka, y se los recomiendo que vean. Asimismo, también el intérprete en Latinoamérica, el señor Ricardo Silva, que fue uno de los integrantes o lo que dio voz a uno de los openings de Supercampeones y que lamentablemente nos dejó el señor el 7 de febrero de 2001. Dando así también agradeciéndole, ¿no? Por este magnífico opening y su interpretación por mí, que hasta ahorita sigue yendo en mi corazón o sigue viviendo en mi corazón. Y así culminamos la parte de la exposición, de acuerdo, de los supercampeones, y espero que le haya sido de su agrado. Asimismo, también damos fin a lo que es la sigla de charlas con ANS, en ANS de Anime Tokusatsu. Sino antes agradecer al Centro Cultural Peruano Japonés, al grupo Athena no Seito, a cual represento, a nuestro fundador Jorge Vázquez, y a mis compañeros que también estuvo en las charlas, a Jonah y Alexander, por esta oportunidad. Esperemos también vernos en las próximas, en caso, exposiciones a futuro, y eso sería todo por mí. Gracias. Muchas gracias, Marlon, por toda la información. De igual manera, queremos agradecer a la organización Athena no Seito por habernos acompañado todos los sábados de este mes. Los invitamos a seguir la agenda cultural del Centro Cultural Peruano Japonés a través de todas las redes sociales. Gracias.